Bien, estamos ahora. Hoy vamos a ver el capítulo 9, calidad de la luz del suelo. Esto es lo que pedí que iba en solo dar ministro. Voy a explicar el tema. Aquí están las partes de la luz del suelo. Y bueno, siempre el cordón y pie de falla siempre va a existir en términos de cualquier desestabilización, sea roca o suelo, cordón la parte de arriba, pie abajo, pie de falla. Bien, ¿cuál es el precedente acá en este tema? Va a tener una cierta normalidad, voy a decir, una cierta diferencia cuando nosotros analizamos fallas en roca, entonces prácticamente nosotros teníamos solo un plano de falla. Entonces el plano de falla pudiera tener una cierta rugosidad, pero asumíamos en el análisis que es simplemente una regla. Sí, obviamente el plano de falla, asumiendo la rugosidad entera, pudiera ser el plano de falla. Pero pudiéramos, cuando hacemos el análisis, pues decimos el plano de falla es este. ¿Sí? En cambio acá, ¿qué va a pasar? Generalmente ese plano de falla, como ustedes se dan cuenta, no es una recta, es una superficie de falla, donde tiende a ser circular. Generalmente nosotros hacemos el plano de fallas de parte circular, o sea, parte longitudinal. Eso quiere decir, aquí nosotros hemos dibujado tan solo una superficie de falla, pero puede ser, lo voy a dibujar acá en pequeño, que ese talón no puede fallar bajo otra superficie, pero puede fallar bajo otra superficie. ¿A qué voy? Suponiendo que este es tal, que pudiera dibujar la superficie de falla. Entonces, ya si usted se da cuenta, es una longitud de arco. Eso quiere decir que en algún punto voy a tener un radio que va prácticamente con ese radio voy a dar esta longitud de arco. Pero puede ser que no falle con esto, tal vez sí falle, pero tengo un factor de seguridad. No es lo mismo que yo haga esto. Si usted se da cuenta, esta longitud de arco cambia. Eso quiere decir que este punto va a cambiar. O puede ser que ese círculo de falla sea ahí, sea así, sea ahí, o puede ser ahí. No lo sabe. Entonces, si usted ve cada longitud de arco, va a tener, se puede decir un origen, y una longitud de arco. Aquí abajo con longitud de arco, ¿qué se entiende por longitud de arco? Que prácticamente si yo tengo una cierta longitud en algún punto, esto va a tener un valor R en ambos extremos, donde prácticamente desde ese punto puedo tender. Entonces, prácticamente, por más que usted lo pueda ver plano o algo de pequeña sección o pequeño giro, obviamente si yo trazo estos dos puntos, en algún punto voy a tener una longitud de arco con valor de R. ¿Sí? Prácticamente es notable. Entonces, aquí en el país hay bastantes pensamientos de este tipo, sí, bastante. El más sonado, los últimos creo que hace un par de años, de habló así, donde prácticamente a veces la realidad supera la ficción. Esto fue tan exagerado, tan grotesco, se pudiera decir, que imaginé. Y obviamente una manzana de bien estaba por acá, otra manzana por acá, otra por acá. Se asume que son 400 personas desaparecidas aquí, entonces hay miles de afectados. Entonces, prácticamente no es un balde de agua, un balde de tierra a veces estos son de grandes dimensiones, donde aquí ya no es un análisis de esas viguitas que ustedes hacen y lloran, simplemente es un análisis bastante exhaustivo que se tiene que hacer, donde tienen riesgo a veces bastante significativo. Me dijeron que hace un par de días atrás, me dijeron que el que estaba encargado el director de obra de algo así, prácticamente le han puesto preso por la vida del padre, por este tema, porque obviamente la gente, los familiares, las personas que están bajo tierra, están indignadas porque eso, semanas o meses antes, ya había precedentes que pudiera fallar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Habíamos hablado en clases anteriores que teníamos dos factores desencadenantes y factores condicionantes. Entonces, la condicionante, hablamos de condiciones de sitio como morfología, topografía, la geología,
donde dentro de esos campos de biología, los factores biomecánicos, como el ángulo de flexión y la cohesión. Y el desencadenante, que hace poco hubo, no recuerdo dónde fue, pero fue hace un par de semanas, donde hubo, sí, en Esmeralda, donde obviamente el factor desencadenante fue la mezcla de ambos. A veces se lo separa, porque puede ser uno, puede ser otro. En este caso, sí, y lluvia. Entonces, cuando hubo el temblor, el terremoto en Esmeralda, creo que la semana pasada, hace 15 días, fue mezcla de dos, porque prácticamente había lluvia y hubo sismo. Entonces, los dos desencadenaron que prácticamente un plano, una vía, se desliza. No sé, hubo videos, yo sé videos en las redes sociales, entonces prácticamente se desprende. Entonces, aquí analizamos este talón, no está desprendido, aquí prácticamente pudiéramos analizar cualquier cosa de esta forma. Y aquí lo he puesto como ejemplo luego que ya se deslizó. Esta masa de tierra que inicialmente pudo haber estado ahí, se desprendió. ¿Sí? Y falló. ¿Bajo qué medida? Bajo una superficie de fallo. Bajo esta superficie. Entonces se desliza. Existe el deslizamiento. Puede ser un deslizamiento tal vez de 4 o 5 metros, pero puede ser también un deslizamiento de 400 metros, tranquilamente. Entonces, ¿de qué depende esa desestabilización o ese deslizamiento? Obviamente de la morfología del terreno, las cargas, el sitio que se tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede hacer varios estudios en función de que pueda ser 4 metros de altura, puede ser 400, secciones intermedias, tal vez haya vallas principales o vallas locales, deslizamiento local, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre esto ha pasado en la naturaleza, siempre ha pasado, donde en función de factores desencadenantes existe lluvia, precipitación, y se deslizan. ¿Por qué se deslizan ahora? Porque cuando existe una lluvia, tenemos esto acá, inicialmente, esto puede tener una humedad 1, donde ¿qué va a pasar con el lluvia? Aumenta la humedad, y se aumenta la humedad en función de una humedad 2. La humedad 2 puede ser que se limite el líquido. Obviamente aquí en esta humedad, este suelo va a tener una humedad reactiva que se va a hacer llamada como límite líquido y límite plástico. Eso quiere decir que si tengo suelo y si son suelos cohesivos, generalmente va a tener una cantidad de agua reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que con una cierta cantidad de agua, ese suelo va a tener comportamiento plástico. Y si sigue aumentando la cantidad de agua, voy a tener comportamiento líquido. Entonces, ¿qué pasa si no se ha caído? Si usted va, pasa por la vía, no se cae, puede ser que sí se caiga. Si llueve más, aumenta la humedad y voy a tener límite plástico. Excedo ese límite, si la cantidad se comporta como plástico. Y puede ser que siga excediendo ese límite porque siga lloviendo y voy a tener también comportamiento líquido. Y obviamente, si tengo un comportamiento plástico, prácticamente cero. Entonces, aparte de eso, aparte de que tengo propiedades intrínsecas de esa materia, voy a tener que, en muchos de los casos, como tengo un cambio de humedad, obviamente también entra en función, aparte de aquí, de estos comportamientos, el peso del agua. El peso del agua, que obviamente va a ser el peso del material más el peso del agua. Y cuando se le agrego más agua al sistema, va a pesar más. Y si pesa más, es más probable que se deslice, que se desprenda. Entonces voy a tener dos cosas: aumento de humedades, comportamiento, cambio de comportamiento de seco a estado plástico, quizás de seco a estado líquido, no sabemos, y también aumento de peso. Entonces esas dos condiciones o esos dos factores van a provocar el deslizamiento. ¿Sí? Entonces, siempre ha ocurrido esto, es un fenómeno que ha entrado en estudio desde hace mucho tiempo atrás, donde la parte más acertada, o el estudio o el análisis más acertado, vamos a estudiar método de equilibrio. Obviamente hay métodos analíticos donde simplemente se toma la topografía del terreno y se hace una tabla. Obviamente no estamos en arquitectura aquí para decir que estudiamos una tabla. Aquí vamos entrando de lleno al método de equilibrio límite, donde prácticamente este método que vamos a ver primero, que va a ser el método de Pellegrini, el método de suelo, prácticamente abre un abanico donde el siguiente
estudio en base al método clínico, el método sueco o el método Bishop, que veremos en la próxima clase. Y en función de esto hay más miles de métodos, más unos 8 métodos más, no lo vamos a ver acá, pero se hacen prácticamente en función a este análisis base, donde se aumenta ciertos parámetros más, se estiman ciertos parámetros más, pero esto es la base. El método sueco, el método de Pelé, es un método de Dobel. Entonces, este es un método de Dobel, lo voy a poner. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí en esta escuela de pregrado, nosotros simplemente analizamos solo una superficie de falla, donde podríamos decir, vamos a analizar del pie al pie de la falla. Puede ser que usted tenga aquí un camino vecinal, atrás, simplemente nada. ¿Quién lo tenga aquí? Entonces, este es el punto, nosotros decimos que es el pie. La parte más arriba, la corona. Y pudiéramos hacer el análisis si es que no tenemos ningún precedente, porque puede ser que subamos acá y vemos que tal vez hay un inicio de falla, una grieta aquí, pero bueno, vamos a analizar la falla de aquí acá. Pero puede ser que no haya. Esa grieta no haya ningún precedente, nosotros decimos, bueno, vamos a analizar qué pasa si voy del pie. No puedo hacer, sí. ¿Qué pasa si voy del pie a 1 metro? ¿Qué pasa si voy a 2 metros? ¿Qué pasa si me extiendo a 8 metros? Obviamente, si hago 4 o 5 análisis, puede ser 4 o 5 superficie de falla. Obviamente, ahora para esto usamos software, donde el software no le va a demorarse 2 o 3 minutos a lo mucho, si la computadora es más, es hacerle 405 superficie de falla. ¿Sí? Y le va a mostrar, obviamente, cuál es el peor escenario. ¿Sí? Entonces, obviamente, si usted dibuja esto en un software de análisis de cálculo, le va a acertar prácticamente 200 superficies de falla, donde van a usar todo, va a ser 200 superficies de falla, va a ser un cierto número de velas y lo va a hacer en 2 o 3 minutos. ¿Sí? No va a demorar más de eso, le va a decir, bueno, hice 200 análisis, donde el análisis 38, por ejemplo, mire, bajo esta superficie de falla es el peor escenario donde el factor de seguridad está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La metodología también, obviamente, el software usted lo puede hacer de Python, MATLAB, ya lo que falta hacer un trabajo en Python, tal vez, pues usted haga ahí un trabajo ahí donde de un modelo, un deslizamiento de tal uso. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué consiste este análisis? Es dividir esta sección, primero generar la círculo de falla, voy a poner acá. Primero, genero la superficie de falla. Entonces, en muchos casos, en el 70% de los casos, nosotros analizamos al pie de la falla. Entonces, al pie y de la corona, tal vez desde el punto O metros más. Eso ya es función de análisis. ¿Qué puede pasar? Que si tal vez no analizamos el pie, analicemos desde aquí. Donde ya si analizamos desde aquí hasta acá, obviamente sería más profundo. Entonces, cuando tenemos este tipo de análisis, podemos decir que es un análisis profundo. ¿Sí? Ya no es algo. Bien. Entonces, aquí voy a poner bien o profundo. Ya depende del tipo de análisis que haga. El segundo va a ser generar la doble. Generar doble. Entonces, para praxis de si yo hago manualmente, mínimo 6, máximo 9. Eso quiere decir que no, usted pudiera tranquilamente hacer 200 dobles aquí, pero usted se va a demorar en medir cada una. Entonces, si usted hace mínimo 6, máximo 9, eso quiere decir que va a tomar medidas. Si hago 6 vuelas, 6 medidas, 6 secciones. Si hago 9 medidas. 7, 8, 9. Obviamente entre 6 y 9, no es que 6 o 9. 6, entre 6 o 9. Usted mínimo 6, máximo 9 cuando usted hace un análisis de forma manual. Bien. Entonces el tercero va a ser medir ángulos de inclinación, vamos a poner desde el origen de la superficie del mar.
poner desde el polo, voy a poner acá. Porque tendríamos este. ¿Sí? Yo voy a medir los ángulos desde este punto, aquí la trazada desde este punto. Y voy a medir, aquí yo le he puesto en dibujo que les pase, voy a hacer una recta. Esa recta va a ser, supongamos para la novela 13, esta recta viene acá, termina exactamente en el centro de la sección. Y con respecto a la vertical voy a medir ya. Voy a medir esa. Bien. Entonces, el 3 y el 4 puede ser que sea, ya depende de ustedes si pueden mirar su 4 o el 3, aquí no me importa el orden, más que todos el 3 y el 4, porque también necesito medir secciones de doble. ¿Sí? Entonces vamos a medir esa doble, sí. En este caso, para facilidad, si ustedes se dan cuenta, esto va a medir 2 metros cada ancho de doble. Usted se da cuenta, esto mide 2, y va a tener un subfin delta L. Entonces pudiéramos decir delta L1, 2 metros, delta L2. Ya vamos a trabajar esto. Aquí lo que estoy marcando es el procedimiento. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente esto enseñaba en segundo semestre, aquí topografía, algunas cosas básicas, a mano, pizarra. Si ahora no sé cuál es la visión, porque prácticamente aquí predomina más el equipo que el intelecto humano, pero a veces se me quedan los muchachos en trigonometría básica, o ya no es trigonometría, a veces es geometría, pero yo solo les explico, preferible que a los que entiendan ahora que se gradúen y no sepan sacar un área porque está irregular el terreno. Entonces, esto tengo aquí 4 puntos, supongamos que tengo cualquier doble, y tengo esto. Tengo eso. No voy a leer el dibujo bonito de esto acá. Entonces tengo 4 puntos, donde al final del día yo lo que necesito sacar es la altura por medio. Obviamente, si tengo esta sección, la altura va a ser desde el centro de esta figura. Eso quiere decir que en delta E yo divido L. Y la altura, teniendo estos puntos ya, la tomo y esto sería H. Bastante sencillo, porque al final del día yo necesito en función de esto, el área. Y el área no es más que el producto de delta E por H. Nada más. Esto es básico, elemental, pero algunos muchachos se me quedan, no sé por qué no pueden ver el área de esa figura, simplemente en el producto de la H por delta L, donde H es el centro de la sección. Ojo acá. Entonces, bajo esa idea, la falla también del estudiante de ser ingeniero es que la primera novela era así y no sé cómo medir. Lo mismo, ¿no? Si usted tiene delta L acá, la mitad de delta L, todo este punto, y esto sería H, lo que usted midió desde delta L. Entonces, lo mismo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a ser esto por esto y yo por 2? No. El área sigue siendo delta L por H elemental. Si no me cree, vaya de uno en su casa, lo grafica, lo hace una escala grande y si no le da, viene para darle un punto. Pero obviamente le va a tener que hacer. ¿Sí? Aquí está cogiendo en la mitad de la sección, que está partiendo, coge y el área de este triángulo también va a ser a delta L por H. No hay más que arreglar. Eso quiere decir que en muchos casos el estudiante, cuando coge la novela, me dice novela 1, esto por esto, entre 2 porque yo soy PIB, el profesor no sabe. Entonces cuando tiene su área y el área ya le da la mitad, porque ya para todo el tamaño, le va a dar otro valor, le va a dar otro valor de ciudad, sí. Y machete con usted, porque obviamente le va a dar otro factor, le va a salir otra sumatoria, todo le va a salir. ¿Por qué? Porque usted no está considerando que no es para simplemente la misma ecuación y esto es el fundamento. Si no me cree, vaya a dibujar y ahí me dice si estoy mal o estoy bien. Entonces, eso es para empezar, jóvenes. Aquí he olvidado de poner las alturas. ¿Alguien tiene una pregunta? Para continuar con la explicación de qué va a pasar.
Obviamente ya sabemos que hacemos las diferentes vallas, hacemos la novela y tenemos todo listo para empezar a hacer. Pero no sin antes de empezar nos vamos a esta explicación bastante rápida. Lo que estamos haciendo. Como a veces me dicen algunos cursos aquí, la ecuación que usted vea, así sea A igual B por C o B más C, o sea una ecuación de 3 integraciones, 4 derivadas parciales. Ninguna de las dos, en ambos casos, es arte de magia, no es camisa de método porque quiere quitarse. Todo tiene su ritmo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sacar una novela, cualquier novela, estamos sacando aparte, y prácticamente estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Decimos, ok, tengo fuerza de resistencia y fuerza actual. Entonces aquí voy a tener una fuerza actual que es el peso. Ese peso lo voy a componer, tiene componentes horizontal y vertical en función de la dirección de la novela, donde obviamente voy a operar eso de ahí con coseno y seno. Y ese ángulo θ que prácticamente es la normal con la gravedad. Bien, pero también tengo unas fuerzas resistentes que va a ser una fuerza normal, sigma e, y una fuerza de corte, tau e. Entonces, como nosotros eso vimos una clase virtual que prácticamente creo que 1 o 2 estaban atentos, los demás estaban durmiendo. Nosotros hablamos de eso. Entonces, ¿qué decimos? Una fuerza al corte, la resistencia al corte se mide por la cohesión más sigma, que es una fuerza normal, por la tangente del ángulo de fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ese tau lo multiplico un delta L? Aquí que es el multiplicado delta L acá, un delta L acá, no alterado esa ecuación, sigue valiendo lo mismo. Y prácticamente tengo aquí la fuerza resistente de compuesta. ¿Y qué pasa con respecto a la fuerza actual? Si la fuerza actual, la dirección de esa fuerza actual es hacia abajo, en función del peso, entonces también la tengo de contra. Pero con el factor de seguridad, es la división de la fuerza resistente para la fuerza actual, simplemente divido ambos términos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que el factor de seguridad no es más que 6 por delta E más sigma, tangente del phi, por delta E, N, W, C, de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí falta un paso, y aquí lo he puesto para que usted lo vea. Si yo tengo este sigma tangente del phi, este sigma más que todo es igual con un par a W coseno de T. Entonces, al final lo reemplazo por W coseno porque es una fuerza par. Prácticamente tengo esta fuerza W, esta fuerza en tau. Entonces, al final del día, ese sigma va a ser reemplazado por W coseno de T. Entonces, ahí estamos casi. Y falta algo bastante más sigma. Perdón, más W coseno de T. Por la tangente entre doble C. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Obviamente, este análisis, así como usted lo ve bastante sencillo, es de una sola doble, pero como es un conjunto de dobles, y si nosotros hacemos diagrama particular para cada doble, vamos a hallar lo mismo. Nosotros al final del día, como vamos a decir que el marcador es permanente, casi algo. Sí, entonces por el resto. Entonces tenemos la sumatoria de ambos, porque si al final del día voy a sumar todas las dobles, porque al final del día voy a decir, bueno, la novela 1 tengo esta ecuación, la novela 2 tengo esta ecuación. Si hago una sumatoria aquí de ambos, voy a tener que esto no es más. En muchos de los casos, C. Si yo estos delta L los sumo, delta L, delta L, delta L, al final del día, la sumatoria de los delta L es igual a L. ¿Sí? Entonces voy a decir que esto es C por L más la sumatoria de W coseno de θ por la tangente de θ entre W, C y L. Sí, con respecto al compañero, obviamente aquí, esto para que sea par tendría que ser por delta L para que sea igual a sigma N.
Y tenemos ahí la ecuación característica para nosotros encontrar el factor de seguridad. Fuerza resistente versus fuerza adecuada. Donde al final del día esta ecuación va a ser modificada para análisis con agua, análisis sin agua, y esta ecuación va a ser también la base para el hemos visto. Entonces prácticamente esta ecuación es una ecuación básica. ¿Sí? ¿Estamos listos ahí? ¿Preguntas? Ese tangente de beta. Tangente de pi. Sí, el ángulo de pi. Sí, porque partimos nosotros de acá. Cohesión más sigma tangente del ángulo de pi, que obviamente la corriente falla y por poco. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora, si falta una hora. ¿Qué pasa? ¿Por esta parte de aquí? ¿Sí? Entonces, esto es el método, vamos a ver ya el método sueco, o el método de Pelelius. Esta sería la novela 1, esta es la novela 2, esta es la novela 3, esta es la 4, 5, 6. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo prácticamente, para acelerar un poco el tiempo, he dado ya la estructura del valle, he generado las novelas, he dado la media de ángulo y ahorita vamos a anotar. Ya tenemos los detalles porque son 2 meses. Ya medí también los H, entonces prácticamente voy a hacer una tablita en un orden, novela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy anotando ahí y luego vamos a llegar acá. Gráfico, entonces tendríamos que recoger la información de las secciones y el mapa y lo he puesto en ese color. Luego el que más falta aquí para eso, las posiciones de sitio, los parámetros mecánicos. Entonces, ¿qué necesitamos de esos parámetros? La cohesión, la ángulo de flexión y el peso específico. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decir que la cohesión es 15 kilopascal, la ángulo de fricción unos 31 grados y el peso específico del material asumamos que es 17.4 kilonewtons por metro. Y ahí tendríamos todo el escenario. Bien. Entonces, todos estamos hasta ahí en la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El área simplemente va a ser el producto de agua. Entonces, aquí
con más indicaciones que hablamos. Simplemente aquí 2 por 1, 2 por 3, 2 por 5, 2 por 7. No hay más de decir, bueno, esa figura 1 que parece un triángulo, voy a dejar el triángulo. No, prácticamente con esas medidas centrales, HN central, prácticamente todo es detalle por HN para saber la. Entonces, espero que no tendríamos problema de decir que esto es 2. Esto es 2, 6, 10, 14, 15, 14, 4, 7.6. Listo. Y listo. Entonces, ¿qué más tendremos? El peso. El peso va a ser el área por gamma. Entonces, todo multiplicado en este caso por 17.4. ¿Cómo se ponen los valores de ahorita? Eso es light. 2 por 1. 2 por 3. Estoy diciendo, Rafael, es necio. Yo creo. 4. 34.2. Bien. Ya. Aquí vendría a ser metro cuadrado. Aquí 3 metros. Ahora sí. El segundo. 104. Punto 4. ¿Ya? 124. Cerrado. ¿Ya? Mañana se tomó lección de 4. 261. Aquí está nada. No, no, bien. Aquí 4. Listo, ahí está. Y ojo, los acá serían W coseno del ángulo. ¿Dos decimales? Sí, 2 decimales está bien. Obviamente de menos decimales. Cuando tengan los ricos, cuando tengan todo. Ajá. 29.82, ¿no? ¿Cuánto? 29.829. No, 34. Están atentos. ¿Cuánto? Ahora sí. 67. Aceite. 67. Ah, no, ellos están. Es 5, es 5, sí. Ay, qué verga. Ahí están los torrando. Ya nadie muy bien. 210,96. Sí, 210. Ah, no, 199,94. No, el siguiente. 199,94. 149,98. 45,23. En la siguiente columna, 3.03. 21.71. 62.36. Y ahí voy.
121.8. 121.8, 167, 77, 121.8 y 121. Siéntese. ¿Qué arriba? 149.97. 124.96. Ahí está. Está. Yo estoy puesto con otra color, porque prácticamente lo que está en negro serían los valores que ustedes sacan del cuadrito, del gráfico, y los azules son valores calculados. Entonces, ¿qué vamos luego a hacer? Acá. Entonces, si usted observa la ecuación, siempre usted mira la ecuación que necesitamos. Aquí es C, da por L, que es la suma de delta L. ¿Sí? ¿Dónde están los delta L? Aquí, ¿no? Si sumo todo esto delta L, voy a tener L. ¿Cuánto? 14. 14 metros. Bien. Entonces, vamos a decir, factor de seguridad es igual a C, 15 por 14. Más la sumatoria del W coseno de θ. ¿Qué quiere decir? La suma de todos los W coseno de θ. Y faltaría estos valores. Y estos valores. Y no está mal el. Está mal. Cero. Sí, es igual. 191.95. Así. Ya. Para que sean felices. También. Sume. Mañana en los últimos 15 minutos de tomar ¿Bien? A ver, mañana necesito que traiga una hoja milimetrada, regla, lápiz, un graduador si tienen y un compás. El compás, ¿no? Si usted domina la regla, voy a hacer bastante bien. Aquí usted observa, yo subí esa punta de regla recíproca de fallo. Nada más. Para hacer un taller, una actividad de una parte mañana, ¿verdad? Primero es 954. Aquí, 954. ¿ya? Nada más, nada menos. 692. Sí. Entonces tenemos todo, ¿no? Entonces aquí tendríamos más W más la sumatoria de coseno de θ, que sería 905.24. No se olviden que esto es por la tangente de la revolución, por tangente 31. Y esto dividido para 692. 4. Muy bien. Ojo, no 109, y usted se observa, no es 109 metros, 109 kilómetros, 109 toneladas. Sí, una unidad. Entonces, esto debe ser mayor, igual a 1.5. Entonces, no, ok. Pero está técnico como solución. Estamos ahí. ¿No? Explique eso ahí que no sé. Eso. Pero a ver, aquí nosotros estamos hablando, para los que también están como bastantes, que no están perdidos en la materia. Nosotros estamos diciendo, ojo acá.
Nosotros, si usted va a la norma o un libro o alguna cosa, nosotros analizamos factor de seguridad. El factor de seguridad siempre va a ser la fuerza resultante, asistente, perdón, versus fuerzas actuales. En estos casos pudiera ser sumatoria de fuerzas, que a veces en ciertos análisis que luego veremos aquí en las próximas semanas, pero también puede ser sumatoria de momentos resistentes sobre sumatoria de momentos actuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Si nosotros este factor de seguridad es igual a 1, quiere decir que tanto como las fuerzas resultantes como las fuerzas actuales son iguales. Eso quiere decir que si tú te pones a pelear con un gemelo tuyo igual a ti, está diciéndose cuál va a ganar. Ya, pero si tú tienes más resistencia, obviamente vas a ganar. Aquí también es que nosotros prevemos en la ingeniería que esa fuerza resistente sea 50% más. ¿Sí? Entonces, si es 50% más, eso quiere decir 0.5. En este caso, para factor de seguridad contra el deslizamiento, es 50% más de fuerza resistente. Entonces, 1.5 queda. Después veremos cuando entremos a volcamiento en muros, nosotros vamos a hacer para 3 o para 2.5, eso quiere decir, bajo ese otro punto de vista, otro análisis, no va a ser siempre 50% más de la fuerza. Pero bueno, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Yes. Estamos entendiendo. Bien, entonces, vamos a aprovechar el tiempo para nosotros hacer este mismo análisis, agregar las columnas más. No vamos a hablar mucho de eso y vamos a hablar del estado saturado. Entonces, hasta aquí haciendo un recuento de todo este tema, nosotros estamos analizando un talud donde hemos elegido una superficie de falla. Esta superficie de falla es la elección, a menos que haya indicios de decir, bueno, aquí hay una grieta en toda la corona que yo puedo observar que está 1, 2, 3 metros de la 4, 5, 6 del punto. Entonces, si tengo indicios, ok, desde ese punto tomo y desviento. Entonces, ¿qué puede pasar en muchos casos? Y vamos a hablar de algunos casos. ¿Todo el mundo puede ver acá la pasar? ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. ¿Qué puede pasar, jóvenes? Que aquí depende de ciertas características. Supongamos que este talud es ahí, donde tal vez si hay un cambio de estratigrafía, podemos decir, bueno, aquí tengo un material 1 y acá tengo un material 2, estoy seguro que es así, entonces podemos decir, ok, necesitamos hacer una estabilidad ahí. Obviamente, la elección aquí es opcional, no es tan seria, pero generalmente nosotros sí vamos a elegir el tipo. ¿Sí? Pero ¿qué puede pasar? Que tal vez no sea así, tal vez nosotros tengamos esto. Y este material 1 va a ser el mismo material. Entonces, tal vez necesitemos hacer el análisis de esta forma, pero tal vez necesitemos hacer un análisis profundo. ¿Sí? Porque obviamente tengo el mismo material y si este material tiene bajo peso específico, límites líquidos, un suelo que tiene incidencia cohesiva, obviamente necesitaría hacer análisis también acá, porque puede ser que en muchos de los casos ha pasado que el factor de seguridad de 1.20, es decir que tiene el 20% más, pero puede ser que aquí si usted hace un análisis el factor de seguridad es 1.01. ¿Qué quiere decir? Que no se cae, todavía no se cayó porque lo he hecho, dice hoy no se cae, pero puede ser que la presencia de agua esto se estabilice. Entonces, si usted hace el análisis que le gusta el tema, usted puede hacer tranquilamente en su casa una y otra superficie de falla y darse cuenta que el factor de seguridad baja. ¿Sí? Y obviamente, en muchos de los casos puede ser que se haya hecho un análisis completo en función a esto, pero la falla fue así y nunca se predijo que pudiera haber sido. ¿Sí? Cuando lo ocurre, ¿qué se hace en este caso? ¿Relleno o algo así? Primero llorar y después ver una solución. No, ya después veremos método de estabilización del. La cantidad de secciones de todo eso depende de que se cuántas. Segundo punto. No es así, pero la fracción cada. Ya, obviamente tú puedes decir, bueno, voy a tener de aquí a acá. En este caso teníamos 14 metros, bien para 2.
Llegué para, bueno, 7 metros, para llegar para 7 dovelas, 2 metros. Pero aquí es opcional, o sea, ahí yo lo hice, ese dibujo es prácticamente idealizado. Pero puede ser que esto sea así y no coincida y ustedes tengan, qué sé yo, 19.65. Si yo dibujo, si hago 7 dovelas, no me va a quedar el valor. Entonces, aquí no es necesario, ojo acá, no es necesario que usted diga, bueno, voy a hacer 7 dovelas y ese 19.65 lo voy para 7. Usted puede decir, voy a poner una dovela aquí, que realmente siempre se la hace, donde tal vez no sea una medida cerrada. Voy a hacer otra dovela aquí, donde tal vez no sea la medida, aquí voy a hacer otra medida. ¿Sí? Aquí no importa si usted dice no tiene 1 metro, tiene 2,50, tiene 3 metros, tiene 8, 0. Bueno, 3, 4, 5, 2. Entonces no pasa nada si usted, la vela 1 no tiene la misma medida en ancho que la vela 2. Aquí es opcional. Lo que sí, o sea, aquí manualmente decimos sea 9 dovelas, pero obviamente si tú haces un software, tú tranquilamente le dices que te haga 20 dovelas. Y obviamente el software no se va a demorar 10 segundos más de análisis y te da el resultado. Pero aquí, por temas prácticos, es más rápido hacer 7 que esos 15 o 20 dovelas. Sí, entonces, ese es el tema. Y las secciones también, no es obligación que todos los años sean iguales. Aquí simplemente está bastante idealizado. ¿Más preguntas hasta ahí? No, ¿estamos claros? Bien, entonces seguimos con respecto a esto. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Retomando los factores desencadenantes, aquí hay unos criterios bastante exhaustivos, se puede decir, para hacer este análisis sísmico con respecto a esto. Tal vez no esté dentro del curso, porque si así nomás lloran, peor si las ponemos a hacer unos empujes horizontales, una fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todos estos cursos me dan nunca entro en análisis salud o factores. Lo que sí hacemos son las condiciones que veremos a continuación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Supongamos que tenemos este escenario, y lo repito de nuevo, supongamos que tenemos ese escenario en la vida real, nuestro factor nos da 1,09. ¿Qué pasa exactamente? Que usted lo ve ahí. Y ojo, si le da mayor a 1, 0,99, 0,98, 1, o sea, internal, 1,05, 1,2, 1,3. Usted dice, oye, pero es que el profe me dijo que era 1,5. No, obviamente, si es 1 o redundante a 1, tiene que estar en pie, porque 1 es el equilibrio. Es como que yo me parara acá, en este medio, la tendencia es que alguien me empuje es bastante, que yo me caiga hacia abajo. La probabilidad es bastante alta, pero ¿qué pasa si yo me retrocedo un poco acá? La probabilidad baja, ¿sí? Y si yo me digo acá, mucho más baja la probabilidad. Entonces eso es factor de seguridad. Si yo me desciendo a salir, el 1 es el equilibrio, estoy ahí, a un paso de eso, pero no quiere decir que estoy caído. Y ese factor de seguridad le da 0,80, 0,85, 0,3, 0,20 y está en pie, solo necesitamos. Porque 1 es equilibrio, el cercano a 1 todavía es equilibrio. Pero si usted analiza esto ahí en la vida real y le da 0,40, 0,30, solo necesitamos algo está tomando mal. Porque no puede decir que un factor de seguridad 0,40, donde tengo fuerzas actuantes mucho más que fuerzas resistentes, que 100. No es así. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros vamos a la vida real, como tenemos 1,09, eso está en pie todavía, y tenemos una condición. Primera condición, tenemos este peso específico de 17.4 metros cúbicos. Tenemos esta cohesión de 15 y tenemos este ángulo de fricción de 31. Entonces, ¿qué pudiera pasar si nosotros ingresamos agua al sistema? Aquí podemos decir, bueno, vamos a suponer que ese talud, en este escenario, está en una época, vamos a hacerlo, vamos a construirlo, y estamos en una época veranera, se puede decir, donde en un estado seco, donde en esas condiciones voy a tener este ángulo de fricción, cohesión y este peso específico. ¿Qué pasa si ingresamos agua al sistema? Obviamente, si nosotros hacemos un análisis de estos factores, pudiera ser que pudiéramos tener los escenarios. Y voy a hablar de nuevo.
Solo dejemos la clase virtual que todos estaban viendo, no me voy a repetir. ¿Qué va a pasar? Si nosotros hacemos un ensayo triaxial de esta muestra, vamos a tener, suponiendo un material de metal, va a tener cohesión y va a tener el ángulo de fricción. Entonces, ¿qué pasa si este ensayo yo lo hago consolidado de drenaje, donde prácticamente estoy diciendo que el espécimen, cuando agregamos fuerzas verticales, hay un esfuerzo desviador, tiene un esfuerzo desviador acá, y un esfuerzo horizontal se mantiene. Prácticamente el agua que tiene estos no poros va a salir. Por eso es la palabra drenaje. ¿Sí? ¿Dónde usamos esto? En suelos regulares, arenas y granos, donde son materiales considerables, o sea, tiene patadas esenciales y granos. Entonces, ejemplo, si usted va a la playa o a ir a la playa, usted siempre va con arena, una arena mojada, o es más, usted coge, llega al río, usted coge, se agacha, coge una puñada de arena, si usted se da cuenta, la arena drena con el agua, y el agua drena con la arena, usted lo ve, prácticamente el agua circula libremente en un arena. No así en un suelo cohesivo, donde hay suelos donde va a tener propiedades químicas, como arcillosos y limosos, más que todo arcillosos, donde van a tener condiciones de poder obtener ese material, o necesitan grandes esfuerzos para que este material o para que el agua se desprenda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros cambiamos el escenario y decimos que tendremos un ensayo consolidado, no drenado, donde prácticamente al existir este empuje vertical, un esfuerzo desviador, el agua no va a salir. Y el agua que está infiltrada dentro de ese espécimen participa en el cuerpo. ¿Sí? Siempre participa en el cuerpo. Entonces, supongamos que tenemos un material donde tiene cohesión y ángulo de flexión, un material idealizado, donde hago los dos análisis. Tengo un consolidado drenado y le hago un consolidado no drenado y comparo. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Si yo hago esta prueba, suponiendo que el consolidado drenado me da ahí, si le hago el ensayo consolidado no drenado, puede ser que esto me dé. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si analizamos con respecto a la cohesión para el consolidado drenado, me va a dar esto. Si analizamos la cohesión para el consolidado no drenado, me va a dar esto. Y si usted observa, tengo cambio en cohesión. ¿Sí? De la misma forma, si analizamos el ángulo de fricción, van a ser diferentes. Entonces, en muchos de los casos, en términos geotécnicos, nosotros decimos que esta cohesión de aquí le ponemos un sufijo para decir que es la resistencia no drenada de un ensayo C. Y si es un C sin sufijo y un P sin sufijo, es de un ensayo drenado. ¿Sí? Entonces, si usted observa, prácticamente no es mejor simplemente cambié el ensayo, que tipo de ensayo, tengo diferentes valores, donde ¿qué va a pasar? Yo puedo decir desde el punto acá, ¿qué hizo fallar? Un delta 1, que es la presión, ¿sí? O la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces hay ecuaciones, parámetros de Kent, donde analizamos delta U con respecto a sigma 1 y sigma 3. No vamos a entrar en detalles en eso, eso debería haber visto en solo dos. Simplemente aquí le hago un recuento. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que yo necesito que esté consciente es que hay cambios en cohesión y ángulo de flexión, donde ¿qué va a pasar? Si ese material es idealizado y donde sí tengo cohesión y ángulo de flexión, y si le hago diferentes tipos de ensayo, voy a tener diferentes cohesiones y diferentes ángulos de flexión. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que supongamos que tenemos un material idealizado en ese talud, si yo le pongo agua, las condiciones pueden cambiar. ¿Sí? Porque tengo presión del poro ahí. Bien, entonces, habíamos hablado que si yo le pongo agua a ese talud, voy a incrementar peso. Voy a tener un peso que tiende a ser saturado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Voy a hablar de nuevo. En el caso de que se genere una falsa ecuación, ¿Una qué? en el caso de que se genere una falsa ecuación, ¿Qué
¿Cómo que explicas cómo fue esa situación? O sea, hay veces que el suelo al encontrarse saturado, no se va a ver la ¿Se puede saturado? cuando el suelo no se pone saturado, hay veces que se pone alguna falsa presión, ¿no? Que la emoción totalmente se comporta en la arena. No te escucho. Ahora sí hablo. Sí, sí. Cuando el suelo estuviera saturado, mayormente hay veces que se compara con una emoción que falsa. Ya. Entonces, ¿cómo se representaría? O sea, si hiciera el mismo planteamiento que en este caso de el método de Moore, en el caso que se encuentra en nuestra cuenta nosotros, sí, utilizando el mismo método, se tendría un método. O sea, ¿Qué afectaría? prácticamente, si tú cuando analizamos los triaxiales, siempre va a estar entre el agua. O sea, siempre el elemento va a estar saturado en el peor escenario. O sea, no siempre saturamos la muestra. Siempre. O sea, ¿para qué todo es un triaxial? Nosotros, por ejemplo, en triaxial saturamos la muestra. Todos los bordes pasan. Dependiendo del tipo de prueba, esa muestra está en agua 12 horas antes de hacer la prueba. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ingresamos esa muestra 100% saturada, sea corte directo, sea congelado ordenado, congelado ordenado. ¿Qué va a pasar luego? Que prácticamente nosotros al final del día vamos a ponerle un recubrimiento a ese material, donde prácticamente no vamos a dejar, el agua siempre va a estar dentro, va a trabajar dentro. Lo que va a pasar es que abrimos una válvula dentro de la cámara. Obviamente aquí tenemos la cámara, aquí tenemos el específico, todo esto es agua y obviamente esta muestra de estado saturado. Entonces, para el consolidado drenado, aquí abrimos una válvula donde el agua sale, pero sale el agua de aquí en la cámara, no sale el agua de simplemente el agua que quiere salir aquí empuja a la otra. ¿Sí? Y consolidado drenado prácticamente no sale agua, prácticamente se ha ido el cubo y se mide con manómetro, pero no es todos los ensayos que nosotros hacemos saturados. En triaxial, obviamente, yo estoy hablando de ensayo triaxial. Puede ser que tú digas, ok, si hago un ensayo de corte uniaxial o de corte directo, tal vez esos tipos de ensayos son un poco más ingresados con respecto a la partícula. Pero aquí estoy hablando de triaxiales donde prácticamente tomamos esas supuestamente, eso de análisis, de decir, bueno, necesito que la muestra esté saturada siempre, cualquiera de ellos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos la presencia de agua, donde si nosotros suponiendo, para que usted vea el análisis, supongamos que ahí está este peso específico 6, tenemos un 35% de humedad, solo hagamos 35% de humedad. Entonces, si nosotros decimos cuándo cambiaría ese peso específico ahí, pudiéramos decir que eso va a ser en función de la de más 1. Entonces tendría 17.4 entre 1 más 0.3. Esto es gamma sobre 3. Entonces aquí tendríamos esto sería 1 más, y tendríamos 17.4 1 más 0.36. ¿Cuánto da? 23.40 kilómetros. Y pero, ese porcentaje de W que es Humedad, agua, contenido. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Ejemplo, ¿qué pasa si yo, ese análisis que hicimos en estado seco y el peso específico seco es 17.4? ¿Sí? Es 17.4. ¿Qué pasa si le aumento agua a un 35%, la humedad a 35%? El peso específico cambia. Si usted se da cuenta, tendríamos 17.4 a 23.41. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pesar más. Y si usted coge este análisis, así como está, y ingresa aquí, esto de aquí el año, el peso cambia, obviamente el factor de seguridad va a cambiar. Y va a tender a que ya no sea 1,09, tal vez menos de 1, tal vez menos. ¿Estamos bajo ese escenario? ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Sí? Simplemente aumenta el peso. Y aquí no estoy metiéndome todavía a la estructura del suelo, no me estoy diciendo si es grava, si es arenoso, si es granular, pues eso es lo que.
Entonces, aquí entramos en dos detalles, donde siempre les he dicho, y no, 3 cursos presenciales, los 2 cursos virtuales, en las 3 universidades que he estado dando clases, siempre lo he dicho, y siempre tengo al cuarto acá, porque siempre se lo pregunto, siempre se tomo el examen. Aquí voy a tener 2 condiciones. Ojo, tengo 2 condiciones. La condición drenada y la condición no drenada. Entonces, ¿de qué depende de qué condición voy a hacer el análisis? ¿Qué tipo de suelo que yo le diga, mira, es arena o es grava? Entonces supongamos que tengo arena, que tengo grava, y acá tengo arcillas, y tengo líquido. ¿Sí? Y ni siquiera me meto a decir, bueno, es una arena gravosa o es una arena arcillosa, no. Simplemente le digo así, bastante superficial, simplemente para que usted lo entienda. Porque puede ser que yo le diga, bueno, es una grava de limbo, y si el limbo es cuánta cantidad de limbo de filo tengo, entonces, ¿qué condiciones tengo? Simplemente lo voy a dejar extremo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá en condición drenada? Suelos granulares. El agua sale. Eso quiere decir que nosotros asumimos que esta presión del pozo tiende a ser. El agua sale en una condición drenada, en un suelo granular, es bajo, es una piedra de esa construcción, le tira agua y la pone, obviamente el agua le va a salir así. Si usted coge una arcilla, le tira agua, tal vez la siguiente semana o el año el agua sale. Bien, entonces, aquí la presión del pozo no es. Entonces, ¿qué va a pasar acá ahora? Para la primera condición, nosotros vamos a tener, solo, ojo, lo voy a decir aquí. Si supongamos que iban a analizar condición seca, ok, lo que hicimos. Para analizar condición saturada, ok, ¿qué condición tengo? ¿Drenada o no drenada? Suelo drenar, ok, condición drenada. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? El peso, a un peso saturado o un peso común. ¿Sí? ¿Qué es lo único que hago? El A es lo mismo, el W cambia, todo se va. Pero ¿qué va a pasar si analizamos esta condición? Yo le digo, bueno, es una arcilla limosa, donde obviamente estoy diciendo que las 2 cosas son materiales finitos, lo que voy a generar y de cómo todavía de alta plasticidad, eso quiere decir que el agua no se va a ir, va a tener bastante agua. Eso quiere decir que aparte de que yo cambie el peso, necesito agregar una columna donde yo haga valer la presión del pozo. Ojo, necesito agregar una columna donde la presión de poros no va a ser así. Donde, ¿qué va a pasar en esa ecuación? Voy a necesitar agregarle ahí la presión. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros ahora a analizar, vamos a analizar la condición saturada, donde vamos a dar una columna, a 2 columnas adicionales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a trabajar a decir esto. Para el análisis de talud hay 3 condiciones, 3 escenarios. La primera, en la geometría, voy a bajar acá abajo. Supongamos que tenemos esta talud, decimos el seco, eso quiere decir que prácticamente no tenemos presencia de agua. Y tenemos otra condición que decimos que es saturada, donde nosotros decimos que esa línea de agua prácticamente está, bordea todo el talud. Sí, pero puede ser también, que esa condición de línea de agua no sea totalmente saturada. Eso quiere decir que tengamos el talud y la línea de agua pueda ser. Eso quiere decir una condición intermedia donde no voy a tener todo saturado. Donde esto lo veremos, y esto es en el examen donde prácticamente dividimos 2 o 3 estratos para dividir las dobles. Aquí desgraciadamente están diciendo la M con la A más, la P con la A pa, pero ya después van a aprender a hacer oraciones. Entonces, obviamente, si usted no entiende desde aquí, complicada. Entonces, aquí estamos dando los primeros pininos en calidad de talud. Digo, la M con la A más, la P con la A pa. Listo. Entonces, vamos a analizar. Ya vamos a hacer, vamos a la presión del poro. Obviamente, nosotros vamos a analizar la condición, todo acá, saturada, todo saturado. ¿Eso qué quiere decir? Me voy a la duela aquí igual.
yo voy a decir que toda esta bobina tiene agua, ¿sí? Y como la presión del pozo es igual, la básica es Z por el gamma del agua, Z se va a convertir en HN. HN por HW, por gamma del agua, 9.81. Entonces, si yo digo que está todo saturada, obviamente HN es todo, ¿sí? Y el gamma del agua, que lo he conocido, pues estamos trabajando en kilómetros metros cúbicos, 9.81 metros cúbicos. Kilolitros metros cúbicos. Entonces, en este caso, prácticamente nosotros vamos a generar una columna donde vamos a decir totalmente circular. Por el tallo, donde esto que va a ser igual a HN por el gamma del agua por el tallo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? En esta condición saturada, el área se mantiene, simplemente va a ser el área por el gamma del agua, porque esto es lo mismo, ¿no? Esto sería HN por delta N, ya sabemos que es el área, y estamos multiplicando ahora por el gamma del agua. ¿Sí? Estamos ahí, donde tendríamos aquí una columna de presión de poro, ¿sí? Para no alterar el dibujo de acá, pero esta línea de acá vamos a agregar otra columna con el peso, donde tendríamos un peso 2, donde ese peso 2 simplemente va a ser el área por el peso saturado que hemos visto, donde ¿cuánto da? 24, 23.49. Estamos ahí y tendremos dos columnas más aquí para que ustedes dan la vuelta. Estamos analizando una condición no directa, donde estamos considerando el cambio del peso, obviamente el peso, y presiones por que no es cero. ¿Sí? Estamos hasta ahí, donde si analizamos, Lo que debe esto es área por. sí, el área por el peso saturado, donde habíamos dicho que el contenido de humedad, en este caso, un 35%. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil, ¿no? 981 por el área para la primera columna y acá el área por 23 puntuales. Y listo. El área por más. Y aquí es el peso del por el área. No, porque vamos obviamente como ya va a cambiar el estado de sexo a un estado tal vez alta. Sí. No, ya. Mañana tomo lecciones. Tanto se va tomo bien. Bien. Voy a borrar acá esta partecita de aquí. Voy a anotar. Simplemente la fórmula la decidimos, al final llegamos a eso. Bien,
Entonces, ese otro bebé alterado le puso en el teta y el bebé se lo altera también. Y si es condición de ventaja, solo afecta al W o cambio. No sé qué pasa cuando yo le di el examen de drenaje, más abajo, el deporte. Calcula eso. Entonces le ¿Qué pasó? nada más en el Las dos. Todo. Es solo esta columna, es cero. Muy bien. Pasa. Estamos ahí, se va a detener. de tarea. De tarea. Yo me elección. ¿Cuánto para la lección? Lo prometido es deuda. No. ¿Qué le pasó Pati? Pues probablemente no se llevan también. ¿Qué le pasó Pati? Se la vamos a ver color. Exacto.